Yo la verdad es que estoy un poco cansado de las lágrimas de Santa Mónica, por eso no os voy a hablar de las lágrimas que lloró esta mujer por la conversión de su hijo San Agustín, porque me parece que es un tópico demasiado manido, demasiado raído, demasiado comentado, y yo creo que se abusa mucho del sentimentalismo de las lágrimas de esta madre. Ahora, yo lo que sí que creo, lo que sí me parece que es importantísimo, es tener en cuenta la disposición de esta mujer, la intransigencia de esta mujer con el pecado de su hijo. El que no estaba dispuesta a tolerar el pecado de su hijo. Y ahí sí que dejémonos de tanto lloriqueo y de tantas lágrimas y hagamos de tomarnos el favor de tomarnos la vida en serio, porque a mí me parece que todo esto es gravísimo, de una importancia capital. Por eso digo que en vez de tanto lloriqueo y tantas lágrimas, a mí me gustaría que pusiéramos la atención en la oración colecta que nos presenta la Iglesia para la fiesta de esta gran mujer. Dice: oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste piadosamente las lágrimas de Santa Mónica, impetrando la conversión de su hijo Agustín, concédenos, por intercesión de madre e hijo, la gracia de llorar nuestros pecados y alcanzar tu misericordia y tu perdón. Mirad, si hay algo que a mí me pone de los nervios son los lloriqueos. Cuántas cosas, cuántas faltas, cuántas mediocridades, cuántas cobardías se enjugan, se lavan, se tapan, se camuflan con las lágrimas. Es muchas veces una de las armas más manipuladoras que pueden usar hombres y mujeres a la par. Y por eso os invito a que contemplemos la oración, que se nos conceda, sí. ¿Queréis llorar? Sí. Pero a mí me gustaría saber, de todos los que lloran, de todos los que hemos llorado, y de todas las lágrimas que se han llorado, ¿cuántas lágrimas se han llorado por los pecados que hemos cometido? Tenemos una frescura para pecar y una ñoñería para tanta tontería, para tanta nostalgia, para tanta despedida, para tanto encuentro, para tanta pena, para tantos desengaños. Lloramos por cualquier estupidez. Pues yo no veo llorar mucho a la gente en los confesionarios. Yo no veo mucho llorar a la gente cuando dice el sacerdote: reconozcamos humildemente los pecados. Yo tampoco veo que la Iglesia rompa en llanto, pues la gente está con una cara de circunstancias en misa, esperando que el cura diga lo que tenga que decir, y colorín colorado. Pero si al final de cuentas las únicas lágrimas que nos van a llevar al cielo son las lágrimas del arrepentimiento y, por supuesto, que las lágrimas de la alegría del perdón. Y entonces resaltamos lo que lloró esta mujer, pero no resaltamos por qué lloró esta mujer. Porque como esta mujer yo he conocido muy pocas. Como esta madre he conocido muy pocas. Porque yo he visto muchas lágrimas de muchas madres. Pero he visto, contados con los dedos de la mano, las lágrimas de una madre por los pecados de un hijo. Cuento con los dedos de una mano las lágrimas de un sacerdote por los pecados de su pueblo. Mirad, el santo cura de Ars, que era bastante burro, se echaba a llorar en el confesionario. ¿Vosotros habéis visto a sacerdotes echarse a llorar en los confesionarios por los pecados que confiesa la gente? Y cuando le preguntaron una vez al cura de Ars que no debería de ser precisamente el paladín de la ñoñería, cuando vio que la señora que se estaba confesando vio que el sacerdote se echó a llorar y le dijo: pero padre, ¿por qué llora? Dice: yo lloro porque tú no lloras. O sea, a mí me duele tu poco arrepentimiento. ¿Por qué siempre caemos y caemos y caemos y volvemos a confesarnos 40.000 veces siempre del mismo pecado? Pues porque no estamos arrepentidos en el fondo. Porque no hemos llorado. Y fijaros la gracia que se pide. No le pedimos las lágrimas de una madre porque en patatí. No, 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 no. Es decir, te pedimos que por las oraciones de madre e hijo, concédenos por intercesión de madre e hijo la gracia de llorar nuestros pecados y alcanzar tu misericordia y tu perdón. Y para este efecto, ¿qué nos dice hoy el Santo Evangelio, el del día? En aquel tiempo, Mateo 24:42, dijo Jesús a sus discípulos: estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa
a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos el día y la hora en que menos se lo espera, llegará el amo, los hará pedazos, como se merecen los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mirad, la palabra de Dios hoy va maravillosamente en armonía con la oración colecta de Santa Mónica. Concédenos la gracia de llorar nuestros pecados. ¿Para qué? Pues para que, como la hora ni el día de la venida del Señor no lo sabemos, estemos preparados. Que empecemos a llorar ahora, porque es mejor llorar ahora que llorar en el purgatorio o llorar en el infierno. Y yo es que me hago cruces cuando veo el desparpajo de los padres, que yo no les veo preocupados y angustiados porque sus hijos no vayan a misa, porque sus hijos no hayan bautizado a sus hijos, porque tus nietos no han hecho la primera comunión, no más a misa los domingos y no viven en gracia de Dios. Mi pregunta a cualquier padre o madre de familia, seas recién casado o tengas nietos que ya son viejos, mi pregunta es, ¿tú lloras por los pecados de tus hijos? ¿Tú lloras por los pecados de tus nietos? Tú y yo, hermano sacerdote, lloramos los pecados de nuestro pueblo. Porque a veces confesamos cosas como que parece que nos están contando una telenovela, como que nos da completamente igual. Pero vamos a ver, Dios, querido hermano sacerdote, Dios no es tu padre. Y tú acabas de escuchar a este personaje que acaba de ofender, insultar, humillar, despreciar a tu padre. Y tú te quedas tan tranquilo. O sea, pues absolución, 3 Ave Marías y a la calle, y tú te levantas de ahí y te vas a casa como que no ha pasado nada. Por ejemplo, nosotros los sacerdotes, ¿estamos convencidos de que la gente ha hecho la penitencia que tenía que hacer por sus pecados? Porque a mí me parece que no le damos ninguna importancia a la confesión, los sacerdotes. Cuando yo pienso en la gravedad de los pecados de los sacerdotes que he conocido, pienso, pero, ¿qué va a ser de esta alma? ¿Y qué va a ser de la mía? Entonces, que hoy no sea un día, hermanos, para la ñoñería, sino un día para estar preparados. Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Y hay mucha gente que no está en vela, porque nosotros los sacerdotes no les hemos invitado a estar en vela. Nosotros todo tranquilidad, el infierno no existe, no te preocupes, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero si muchos sacerdotes en el fondo hemos perdido la fe, no sé si la vergüenza, pero por lo menos la fe. Y qué maravilla es cuando ves a un sacerdote celoso, que le ves que anuncia el Evangelio, que se preocupa por su gente, que siempre está en el confesionario, que siempre está animando a la confesión. Pero si eso es el sacramento más importante. Con la Eucaristía, la confesión es el sacramento que nos va a llevar al cielo. Por eso, queridos hermanos, que cada uno de nosotros se pare a pensar si está preparado para esa hora inesperada, porque allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque a la hora que menos se lo espera llegará el amo, lo hará pedazos, como se merecen los hipócritas. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela. Yo estoy preparado a la venida de Cristo. Estoy ayudando todo lo que puedo a que los hombres, mis hermanos, estén preparados a la venida de Cristo. Me preocupa mi marido, me preocupa mi mujer, me preocupan mis hijos, mis amigos, mis vecinos. ¿Cómo te puedes llevar tan fenomenalmente bien con gente que odia a Jesucristo, insulta a Jesucristo, vive en pecado mortal, le da igual ofender a Dios, y tú eres tan canchanchan con ellos, te llevas tan de maravilla con ellos como si no pasara nada?
Oye, pero si ese personaje estuviera insultando a tu mujer continuamente, ¿tú te llevarías también con él? ¿Pero qué clase de cristiano eres tú? Por eso, los sacerdotes tenemos un deber gravísimo. El primer deber lo tienen el Papa y los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Pero los sacerdotes tenemos un deber gravísimo de anunciar el Evangelio con todo el radicalismo. Por eso, que las lágrimas de Santa Mónica no sean las lágrimas de una madre mema y de una madre ñoña, sino las lágrimas de una mujer que no estaba dispuesto a permitir que su hijo viviera en pecado mortal. Pues que vosotros los padres no estéis dispuestos a permitir que nadie viva en pecado mortal, y ay de nosotros los sacerdotes, porque pesará sobre nuestra conciencia los pecados de nuestro pueblo. Porque si el buen pastor se extravía, si el buen pastor no lleva las ovejas a buen pasto, si el buen pastor no protege de los lobos, él se está comiendo su propia condenación. Nunca olvidaré aquel consejo que le dio el padre Nieto, ese gran sacerdote, santo sacerdote, jesuita, de comillas, que le dio a un grupo de diáconos que se iba a ordenar y fueron a su cuarto ya anciano y venerable. Dijo: padre, denos un consejo, que nos ordenamos sacerdotes mañana. Lo único que les dijo el padre Nieto, que por cierto fue el director espiritual de mi director espiritual, don José Rivera, lo único que les dijo: solo os pido que jamás celebréis misa en pecado mortal. Yo solo te pido que nadie a tu alrededor viva en pecado mortal, y que tú y yo, sacerdotes, podamos decir que en nuestra parroquia nadie vive en pecado mortal, todo el mundo vive en gracia de Dios. Hasta que no hayamos logrado eso, como logró el cura de Ars en su parroquia, no habremos logrado nada.